Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy vamos en medio de la coyuntura que estamos viviendo a hablar sobre un tema fundamental para el desarrollo del país, del pueblo venezolano y del proceso histórico que estamos viviendo. La génesis de esta libertaria revolución está en la rebelión patriótica justa y necesaria del 4 de febrero. Y sobre ese tema quisiera conversar con ustedes en este momento. Para entrar en materia, es interesante como marco teórico referencial hablar de algunos aspectos fundamentales de la Venezuela de 1992, un país petrolero donde, oigan, las empresas, corporaciones transnacionales que explotaban el petróleo solo pagaban el 1% de regalía, es decir, se robaban la riqueza nacional. Y el gobierno, para obtener recursos de manera tal de darle funcionabilidad al aparato ejecutivo, tenía que ir a las multilaterales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y regionalmente la CAF, a endeudarse, y en medio de ese endeudamiento, la imposición de medidas que nosotros conocemos cotidianamente como paquetes neoliberales. Es así como antes de 1992, en 1989, en medio de una suerte de coronación de príncipe, llega el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y una vez concluida la luna de miel, recibe instrucciones del Fondo Monetario Internacional para la aplicación de una serie de medidas atentatorias contra la vida armónica del país, contra el desarrollo, la promoción del ser humano, contra las más altas aspiraciones de ascenso social para vivir en dignidad que tienen los seres humanos. Y ante esa situación hubo una respuesta popular. Y es así como llegó a Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989. Venezuela entró primero al siglo XXI. Recuerden que las protestas contra el neoliberalismo en el mundo surgieron en el siglo XXI. Y todavía estamos observando en Ecuador lo que pasa en Ecuador, en Chile, en Colombia, en la Argentina de Macri, en el Brasil de Bolsonaro. Los pueblos salen a la calle a protestar contra la imposición de medidas neoliberales. Bueno, en Venezuela salió el pueblo a protestar y la Fuerza Armada fue utilizada como una suerte de guardia pretorial al servicio del gobierno de turno, y en esa circunstancia el pueblo en la calle, la Fuerza Armada lejos de ponerse del lado de los pobres, de los humildes, de los sempiternos excluidos, los descalzos, los sin camisa, los sin tierra, y luchar para el logro de sus conquistas, fue a rociarlos de plomo. Le llegó, a decir de nuestro amado comandante Chávez, a la Fuerza Armada venezolana la maldición bolivariana. Y es Bolívar quien establece, veamos aquí a Bolívar: maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. La maldición bolivariana le llegó a la Fuerza Armada ese 27 y 28 de febrero. Pero dentro de la Fuerza Armada todo no estaba perdido. Existía una juventud militar liderada por primero un teniente,
luego capitán Hugo Chávez, y yo recuerdo que los días posteriores al 27 y 28 de febrero, recuerdo dos pasajes que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es que nuestro amado comandante Chávez se encontraba enfermo, convaleciente de una lechina, y el segundo de ellos, que una vez que se recuperó, convocó a un congreso del EBR 200. EBR era Ejército Bolivariano Revolucionario 200 por el bicentenario del natalicio del Libertador. Muchos especulan, ¿no?, que eran 200 o eran 2000 o eran 200.000, no. El 200 es el aniversario del natalicio del Libertador. Y en ese congreso, unánimemente, efectuado en el Castaño, en Maracay, se toma la decisión de que había que insurgir, había que hacer algo. Es decir, la juventud militar se rebela contra el neoliberalismo, contra el capitalismo y contra el imperialismo, pero además de ello, para cumplir dos objetivos históricos. El primero, lavar el honor de la Fuerza Armada que había sido mancillado el 27 y 28 de febrero cuando se roció de plomo al pueblo. Y el segundo de ellos, irrumpir para cambiar el desorden y el estado de caos que reinaba en el país. Veamos el siguiente video. 4 de febrero de 1992. Ayer un por ahora, hoy un para siempre. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. Ciertamente nuestras probabilidades de éxito eran bastante reducidas. Y sin embargo, no dudamos y atrás dejamos una vida. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Lo tengo grabado aquí. Por ahora fue algo impactante y algo que quedó para siempre. Yo dije, sea lo que sea, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para ayudarlo a él, ¿verdad? Ningún hombre en Venezuela se había echado las responsabilidades de nada. En aquel momento, aquel militar desconocido se le echó. Pues. Yo dije, este es el hombre que va a mandar en Venezuela. Esa fue la clave del éxito. Esa frase llegó al 90% de los venezolanos. El por ahora era un decir hasta siempre. Lo primero que leía la señora mía fue, ese militar va a ser el próximo presidente de Venezuela. Todavía me escalofrío de pensarlo, lo que pasó ese día, que fue el único hombre que tuvo sus pantalones bien puestos para decir, ya está bueno. Mira, por ahora, eso es muy grande, eso valió la pena y seguirá valiendo la pena. Un día como hoy, regaron su sangre unos muchachos que salieron o que salimos cargados de amor y de patria, también de dolor, pero con una esperanza y una fe. Salimos a conseguirnos con el pueblo aquel día. Nos cansamos de todo aquello que habíamos vivido. Nosotros no somos golpistas, nosotros somos revolucionarios, un movimiento revolucionario, un movimiento patriótico
Golpistas son los que se unen a la oligarquía para atropellar a su propio pueblo. Los rebeldes del 92 tenemos bandera y tendremos bandera siempre. Los rebeldes del 92 somos patriotas que defendemos y defenderemos para siempre la patria, su soberanía, su independencia, su libertad. Un triunfo del cumplimiento de un sueño que estábamos soñando y que por fin se comenzó a cumplir ese día. Todavía sigue siendo el líder que yo más admiro después de Simón Bolívar. Lo admiro a él como persona, como revolucionario, como militar que fue y como defensor de esta patria. Él es un hombre muy bueno, Dios lo cuide. A raíz de ese 4 de febrero vino ese despertar de todo el venezolano con un amor hacia su patria y queriendo llevar a su patria a lo mejor, eliminar toda la pobreza y en un país que sea de calidad. Porque ese es el amor de nosotros, Chávez. El 4 de febrero recogió el anhelo y la esperanza de millones durante siglos. Esa es su fuerza. Y esa fuerza creo que no se apagará nunca y depende de nosotros. Hoy más que nunca, hoy más que ayer, aquí estamos, en plena batalla, construyendo el camino de la Venezuela bolivariana. 4 de febrero, bendito seas para siempre, quedarás grabado eternamente en las páginas de nuestra historia. 4 de febrero de 1992. Ayer un por ahora, hoy un para siempre. ...4 de febrero de 1992. Ayer un por ahora, hoy un para siempre. Así llegó esta libertaria revolución. Para que exista una revolución se requieren 4 condiciones sine qua non. La primera, un proyecto. La segunda, ideología. Para el caso de la rebelión patriótica justa y necesaria del 4 de febrero, todos conocemos la fundamentación política, ideológica y filosófica del árbol de las 3 raíces. La tercera, un pueblo. Y la cuarta, un líder, Hugo Chávez. Así nació esta libertaria revolución. La génesis de este movimiento de redención social y de regeneración moral que el imperialismo y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo ven como una amenaza inusual y extraordinaria, fue el 4 de febrero. Vamos a una pausa y al regreso voy a conversar con el camarada general en jefe Jesús Suárez Churio, soldado rebelde, no del 4 de febrero, del 4 de hoy, de mañana y de siempre. La rebeldía va en sus genes. Hombre del pueblo, llegó a ser comandante general del Ejército Nacional y actualmente es el jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a una pausa y voy a conversar profundizando sobre este movimiento de liberación nacional que se gestó, que nació y que insurgió dentro de los cuarteles de la Fuerza Armada, viendo el siguiente video. Al regreso converso entonces con el general en jefe Jesús Suárez Churio. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora
a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria, para comenzar a construir un sistema de gobierno que nos proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, como lo decía nuestro máximo líder, el general Simón Bolívar, el libertador. Ese sistema de gobierno es y será para siempre la democracia bolivariana. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El 4 de febrero cautivó la imaginación del pueblo venezolano. Es decir, el pueblo venezolano comenzó un proceso de viraje de su pensamiento y encontró el líder que faltaba para darle solución a la gran crisis histórica que estaba planteando. Doctor Ángel, muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad, ya está en la calle. Yo sé que todos los venezolanos tienen un gran interés por escuchar la palabra del comandante Chávez. Hugo Chávez Frías, ¿mito o realidad? Bienvenido, camarada general en jefe Jesús Rafael Suárez Churío. ¿Cuánto se ha vivido desde los tiempos de cadete de la Academia Militar y hoy ya un avesado soldado con el honor y el palmarés de haber sido formado nada más y nada menos que por Hugo Chávez? Nosotros, los venezolanos de esta hora, Churio, entre otras razones, ¿sabe por qué nos está prohibido fallar? Porque a nosotros nos formó Chávez. Y Chávez nos formó pendejo. Yo quisiera escuchar tus comentarios iniciales sobre el Churio soñador, joven, inquieto, rebelde, que llegó a la Academia Militar de Venezuela a formarse como oficial, llegó como cadete a formarse como oficial, y allí se hizo rebelde. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias, hermano mayor y camarada, así te llamo, porque hace 38 años nos conocimos en esa Casa de los Sueños Azules, casa que para mí es una bendición de Dios
porque tuve la oportunidad, y quiero comenzar con esta anécdota, tuve la oportunidad de conocer a nuestro gran maestro Hugo Chávez a través de su persona. Fíjese que usted fue el primero que me recibió hasta cuando fui a presentar los exámenes en la academia. Y después de allí seguimos interactuando, conociéndonos, nos hermanamos. Hace 38 años caminamos juntos, enlazados como hermanos. ¿Qué pensaba Churio cuando hablábamos de el estado de cosas que estaban sucediendo y que se requería un movimiento de regeneración nacional dentro de la Fuerza Armada? ¿Qué pasaba por tu mente en esas conversaciones que teníamos? Y fíjese que ese es el punto, ¿no? Allí, dos muchachos, éramos unos muchachos. Creo que usted tenía 21 años y yo 20. Hugo Chávez tenía 28, ¿no? Y ya debatíamos y hablábamos de la situación del país. Hablábamos de nuestras inquietudes y guiados por Hugo Chávez, esas inquietudes, hablábamos en trazos cortos porque estábamos vigilados, no debemos olvidar eso, en trazos cortos de que teníamos que hacer algo por la patria para cambiar esas viejas estructuras que venían dominando la patria ya para ese momento, pudiéramos decir hasta de más de 170 décadas, el oscurantismo en que entró el país a la muerte del Libertador. Y fue entonces cuando en esas discusiones usted me planteó, nosotros estamos en un movimiento del EBR 200 para refundar la patria. Ese movimiento... ¿Por qué no vacilaste? Fíjate, yo te voy a concretar. Ese movimiento me permitió reencontrarme con mi génesis de pueblo de donde yo venía. Ese movimiento me permitió encontrar la herramienta, primero con su sabia orientación inicial, llevarme a conocer al comandante Hugo Chávez a través de también un compañero que hay que nombrar, Blanco Lacruz. Usted, Blanco Lacruz, y Hugo Chávez, nos hermanamos y vino un compromiso de honor, de dignidad entre hermanos. Y no vacilé porque nosotros venimos del pueblo y estábamos sufriendo, nos hicimos revolucionarios en la casa, estábamos sufriendo las vicisitudes, la exclusión, todo lo que vivía un ciudadano. ¿Eso te cambió, Churio, las expectativas que traías cuando llegaste a formarte como oficial de la Fuerza Armada? ¿Te cambió el rumbo o ya venías tú encaminado hacia la búsqueda de la justicia social? Yo venía encaminado hacia la búsqueda de la justicia social, pero sí me cambió porque encontré esa línea recta con esas instrucciones de nuestro comandante supremo, de nuestro entonces, no había ascendido a capitán todavía, iba a ser capitán, ¿no? Por eso el teniente Hugo Chávez y después capitán. Y fue allí en donde encontré esa línea, encontré esa orientación y nos dimos cuenta que nuestro comandante supremo iba volando por entre las próximas edades para influir en nosotros con su conocimiento claro del pensamiento bolivariano, eran nuestras banderas, en nuestras raíces originarias, nuestras 5 raíces. Y fue allí donde nos encontramos, andábamos en diferentes partes del territorio, pero con un solo sentir. Y allí se unieron esos sentires por la patria, por uno mismo, por su familia, por el pueblo. Y fue cuando, vamos a decirlo así, congeniamos, nos hermanamos, aceptamos la propuesta de nuestro comandante Hugo Chávez y empezamos a caminar juntos en esa etapa, vamos a llamarlo,
hay que decírselo al país, en esa etapa de reclutamiento para el movimiento. Reclutamiento y selección para el movimiento. A buena hora llegó. Qué buena hora llegó. Y bueno, el 4 de febrero está cumpliendo 28 años, pero nosotros estamos cumpliendo 38 años de estar caminando juntos en la fundación de este gran movimiento. Churio, 38 social. Años del juramento tuyo en el busto del cadete, escoltado por un roble y un samán. 38 años después, hoy general en jefe, en medio de esta confrontación con el imperio más criminal, más genocida, mejor armado, que más bombas ha puesto en el mundo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mi reflexión, de entrada, primero, tenemos prohibido fallar. Fallar es ser desleal a Chávez, es ser desleal a la patria, es ser desleal inclusive a nuestro gobierno que sigue esa ruta, que sigue ese camino de Chávez, nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Y bueno, fíjate, ahora el general en jefe, 38 años después de haber obtenido durante ese tiempo la conciencia necesaria para enfrentar al imperio más poderoso del mundo, más genocida. Entonces, fíjate, en este momento nosotros, yo lo digo nosotros y hablo de nosotros, los combatientes del 4 de febrero, es un compromiso que debemos retomar. Nosotros no tenemos otro camino más que enfrentarlo con nuestro trabajo, con nuestro accionar ideológico, con una sola cara para el país, para la patria, con una sola cara para que vayamos cumpliendo ese legado de justicia social, pero que a la vez ordenado, instruido por nuestro comandante supremo, establezcamos los procedimientos, las estrategias, las ideas para enfrentar con hechos, y así lo estamos haciendo. Fíjate, nosotros Una pregunta, Churio, disculpa la interrupción. En medio de esta coyuntura, comandado el Ejército Nacional, las REDI, las SODI, por oficiales rebeldes del 4 de febrero, nosotros podemos darle un mensaje al pueblo venezolano de paz, de tranquilidad y de optimismo, en el sentido de que junto a la milicia estamos preparados para defender esta esperanza, ya que los Estados Unidos dicen que ellos no desechan opción sobre la mesa, incluso la militar. Yo voy a escuchar tu respuesta después de la pausa. ...28 años después, Churio, el enemigo es el mismo, a decir de Alí I, refiriéndose a la independencia, el mismo español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Canta Alí I. Está nuestra Fuerza Armada formada para garantizar la continuidad de esta esperanza, para garantizar el legado de Chávez, que sigamos teniendo patria. Bueno, en primer lugar, quiero que sepan que el imperio debe estar muy preocupado por el carácter antioligárquico, antiimperialista
e ideológicamente dejó nuestro comandante supremo y eterno en esta Fuerza Armada que él formó. Recuérdese que en la Cuarta República nos tenían divididos, eran las Fuerzas Armadas. Nuestro comandante supremo hizo una sola Fuerza Armada y con un pensamiento bolivariano, ideológico, antiimperialista. En ese sentido, nosotros hemos conformado, dirigidos y bien capitaneados por nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, siguiendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nosotros hemos estructurado el nuevo pensamiento militar bolivariano con una estructura en donde se llama a todo el pueblo con su corresponsabilidad a defender la patria. Y esto, el pueblo en armas, la milicia. Hoy en día pasamos más de 3.400.000 milicianos, un pueblo ávido, con ganas por defender. 3.400.000 milicianos. ¿Quiénes son esos milicianos? La cara misma del pueblo. Los obreros, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa. Y te tengo otra perlita. Señora, no, a los escuálidos no les gusta escuchar esto, Churio. Cuando tú le dices, les tengo una perlita. ¿Saben quiénes están allí? El PSUV en armas. Bueno, imagínense, allí está la organización política de nuestro pueblo, ¿no? Que es el PSUV en armas, como usted lo dijo. Pero nosotros, los militares, tenemos a toda la estructura nacional, incluida para la defensa integral de la patria. Y esa defensa integral de la patria cuenta con sus estructuras. Ahora, antes eran Fuerzas Armadas, ahora es una sola Fuerza Armada con 8 regiones autosuficientes que pueden defender su territorio con todos los recursos y con todo el pueblo disponible. Churio, en milicia, hecho milicia. Nosotros al imperialismo lo traemos de derrota en derrota. En la batalla de los puentes del 23 de febrero no derrotamos a estos pendejos presidentes arrastrados. Derrotamos al imperialismo. El 30 de abril, aquí no hubo un intento de golpe de Estado, un aborto de golpe de Estado, hubo un golpe de Estado derrotado por la Fuerza Armada, por el pueblo y por el gobierno revolucionario de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, y ahí derrotamos al imperialismo. Mi pregunta es, si ellos osan una acción militar, ¿morderán nuevamente el polvo de la derrota? Bueno, yo te lo resumo así. Vietnam se quedó corta. Si ellos vienen a plantar su bota insolente en esta tierra sagrada, téngalo por seguro el mundo, que aquí nos encontrarán unidos a todo el pueblo, perfecta unión cívico-militar. Nuestro Padre Libertador hizo al pueblo soldado y al soldado pueblo, lo convirtió en ejército y solo así nos dio la libertad, la independencia, decía él, es más preciado que obtuvimos a costa de los demás. Entonces, hoy se repite la historia, es cíclica. Nuestros libertadores vinieron, se posicionaron en nuestro comandante supremo Hugo Chávez y en los libertadores de nuestros tiempos, así como llama a esa gesta gloriosa del 4 de febrero, gesta libertaria. Es una gesta de libertadores. Así es que lo entiendan bien, señores imperialistas. Aquí lo que está es un pueblo unido. Un pueblo que es Fuerza Armada y Fuerza Armada y que se hizo como lo hizo el Libertador, soldado pueblo, pueblo soldado, listo para tomar las armas, para defender la patria a lo largo y ancho de todo el país, atendiendo que hay 360 grados de amenaza por enemigos internos y los externos, esos lacayos que el imperialismo ha venido articulando. Por eso nosotros estamos preparados. Óyeme esto, Churio, tú sabes que
nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos la ley constitucional de la Fuerza Armada. Ahora sí definimos el carácter político, ideológico y filosófico de nuestra Fuerza Armada. Yo voy a leer el artículo 1. La presente ley constitucional, en reconocimiento a la realidad histórica de la institución militar bolivariana con génesis en el antiimperialismo. La ley declara el carácter antiimperialista de la Fuerza Armada. Sigo leyendo. Fundamentado por la resistencia demostrada por nuestros aborígenes, la hazaña revolucionaria independentista de nuestros libertadores, el carácter antioligárquico de la gesta de la federación. Entonces, la ley declara a la Fuerza Armada no solo antiimperialista, sino antioligárquica. Deberíamos decirle, como dice el himno de la Federación, oligarcas temblar, viva la libertad. Continúo leyendo. Y el mandato constitucional que instituye la doctrina bolivariana como fuente inspiradora de los valores éticos y morales. Es decir, una Fuerza Armada antiimperialista, antioligárquica y desde el punto de vista político, ideológico y filosófico, bolivariana. Es por eso. ¿Está feliz nuestro amado comandante Chávez con esta ley constitucional de la Fuerza Armada? Un anhelo de Chávez. Claro, fíjese, yo aquí aprovecho para decirle, me tomo estas palabras, para decirle a nuestro padre libertador que no aró en el mar, porque llegó Hugo Chávez e hizo realidad su sentir, su proyecto. Lo hizo realidad para nosotros los venezolanos y que hoy en día somos ejemplos de resistencia, ejemplo de lucha para el mundo. Es lo más importante. El mundo no se extraña, sino el mundo está asombrado por la respuesta que le hemos dado al imperio al encontrarnos unidos y siguiendo el proyecto bolivariano, que es el mismo proyecto que traían nuestros abuelos indígenas, nuestros aborígenes, de la resistencia, de la independencia, la soberanía. Nuestros abuelos indígenas vivían en paz, nosotros podemos decir, Churio, en comunidad. En este momento decirle al Libertador y a nuestro amado comandante Chávez, como le escribe Bolívar a su maestro Simón Rodríguez en una carta en 1819 desde Pativilca: oh mi Robinson, oh mi maestro, usted formó mi corazón para lo grande, para lo bueno, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Es decir, decirle a Chávez y a Bolívar, estamos siguiendo el sendero que usted nos señaló. Un mensaje final, Churio, al pueblo venezolano. Y con esto vamos a una pausa y volvemos con los desenlaces. Bueno, mi mensaje para el pueblo, en especial para la juventud que no vivió el 4 de febrero, es importante que tienen nada más tema referencial, que cuenten que esa fue una gesta libertaria por las futuras generaciones, para que nuestras generaciones vivan en paz, vivan en armonía, vivan con seguridad, con independencia y con soberanía. Y por eso nuestra patria es ejemplo para el mundo, ejemplo de dignidad. No nos atacan por los recursos, nos atacan por la dignidad que tenemos. Hay muchos países que tienen recursos, muchos recursos, y no los atacan porque están arrodillados al imperio. No tienen honor, no tienen dignidad. Nosotros sí la tenemos. Y por eso, vaya el mensaje para esa población, para los jóvenes especialmente: dignidad, dignidad, honor es lo que nos compete para mantener la patria libre, independiente y soberana. Qué bueno, Churio. Gracias. Es un honor para mí haber conversado contigo en este programa. Adelante, y aquí está el pueblo venezolano escuchando testimoniales de un militar rebelde, hoy general en jefe de nuestra gloriosa y libertaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a la pausa y al regreso con los confidenciales.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de adscripción y que trabaja bajo dictámenes y mandatos de la OEA, deciden, planifican y tratan de ejecutar una visita de inspección a Venezuela. Lo primero que hay que establecer es que Venezuela no pertenece a la OEA. Y si Venezuela no pertenece a la OEA, ¿cómo es que este órgano de adscripción planifica una visita? Porque ellos creen el cuento de los Estados Unidos, el cuento del cartel de Lima y el cuento del inefable Almagro de que el presidente de Venezuela es Juanito Alimaña y Juanito Alimaña los invita a Venezuela a seguir con su construcción para satanizar a esta libertaria revolución de que aquí se violan los derechos humanos. Es así como ellos anuncian en rueda de prensa la visita a Venezuela. Veamos el video. Cinco miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integrarán la delegación que visitará Venezuela. Ellos son la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, la subsecretaria María Claudia Pulido, Marisol Planchar y Santiago Méndez. Creyendo en su submundo, o en ese mundo de fantasía o de ficción, de que aquí no hay gobierno, de que aquí hay una anarquía, o de que aquí tal vez se lo creen, porque lo repiten en el mundo 1000 veces sus mentiras y terminan creyéndose en ellos mismos. Nuestro pueblo se blindó. Estamos vacunados, el pueblo venezolano vacunado contra la guerra mediática de la derecha reaccionaria internacional y la derecha nacional también. Entonces, planifican la visita a Venezuela y en el mismo Twitter de la comisión presentan el cronograma de visita a Venezuela. Veamos el tuit. Establece a la invitación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hago un paréntesis aquí. Aquí hay una sola Asamblea Nacional. No hay dos asambleas nacionales, hay una. Y la Asamblea Nacional no los invitó. Digo la de Coburguesa, porque Juanito Alimaña no es presidente tampoco de la Asamblea Nacional, porque en la sesión de instalación él no asistió porque no tenía los votos, y así como se autoproclamó presidente para él y para los que sus financistas, él también fue allá al auditorio del Nacional, en Los Cortijos, a autoproclamarse presidente, y entonces él invita a esta corte. Continuamos leyendo el tuit. La delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por Esmeralda Troiti, acompañada de Paulo Abrao, Edinson Lanza, prevé iniciar su visita en 5 días a Venezuela. La agenda está focalizada en las víctimas de las graves, oigan, las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. Ya dijeron a qué venían ellos a Venezuela. Bueno, resulta que chocaron con un frontispicio de dignidad y este gobierno revolucionario, que es un gobierno serio, para hacerlos aterrizar, para que pongan los pies en la tierra y sepan verdaderamente quién gobierna a este país, a través del órgano ejecutor de la política internacional, que es la Cancillería, el canciller Jorge Arriaza emite la siguiente respuesta. Esta es la clarificante comunicación enviada a la Corte Interamericana el pasado 27 de enero. Dice Arriaza, Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la Corte de Derechos Humanos. La visita anunciada en medio, oigan,
no está autorizada. Y el camarada Larry de Boe Márquez, agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, emite una comunicación al secretario ejecutivo de la comisión en los siguientes términos. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de hacer de referencia a la información difundida por los medios de comunicación social en relación a la supuesta visita, entre comillas, pautada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, me permito recordar que en fecha 27 de abril del 2019 entró en vigencia la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el gobierno venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del referido instrumento. En consecuencia, a partir de la mencionada fecha, es decir, del 27 de abril del 2019, la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la Organización de Estados Americanos. Adicionalmente, en ningún momento el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita al país, tomando en cuenta lo antes señalado y el histórico irrespeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos. En este punto vale subrayar que Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno. Oigan, Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima del país, es decir, unos ciudadanos que se instalaron en el auditorio de un periódico conocido como El Nacional, dicen que son la Asamblea Nacional y los invitaron. Entiéndanse con ellos. ¿En qué termina esto? Fueron a abordar un avión en Panamá para venir a Venezuela y cuando iban a abordar les negaron el mismo, a pesar de tener los boletos comprados, porque el gobierno, y cuando digo el gobierno en un paréntesis digo, no es que hay dos presidentes, es que hay un solo presidente. Por eso de mi boca nunca saldrá la palabra el presidente legítimo Nicolás Maduro. Nicolás es el presidente de Venezuela, constitucional. El otro señor no sé qué es, ni de qué es, pero sí estamos claros que presidente no es. Por lo tanto, no fue autorizado el abordaje y ahí andan, como unos pendejos, chillando y llorando porque se les negó el ingreso a Venezuela. Este es un país libre, ese es un ejercicio de soberanía el que realiza Venezuela. Ni esa comisión, ni ningún órgano que quiera venir a soslayar la legalidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho, va a venir a Venezuela. Recuerden, Bolivia, Evo Morales recibió a la OEA para que le monitoreara el proceso electoral. ¿En qué terminó la historia? La OEA le montó un golpe de Estado. Si quieren montar golpe de Estado, móntelo. Pero nosotros ya dejamos de ser pendejos. Ya estamos claritos quiénes son ustedes, los tenemos de velado y los tenemos en la acera de enfrente y enfrentados también. Si ustedes quieren buscar denuncia de derechos humanos, ¿por qué no van a Chile? ¿Por qué no van a Bolivia? ¿Por qué no van a Ecuador, a Colombia? Vienen a seguir conspirando para cumplir con los mandatos del loco Trump. Hay un caso reciente, ahorita en Bolivia, que vale la pena. Un fotoreportero de la revista digital Centenario, Facundo Molares, argentino, recluido en una clínica en Bolivia, le construyeron un expediente, lo hicieron preso, lo tienen en la cárcel de alta seguridad de Chocoro, en la ciudad de La Paz, no está siendo atendido, estaba hospitalizado por graves afecciones renales.
¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde está la CIP? ¿Dónde están las organizaciones que dicen que defienden a los periodistas y a la prensa? No existen por ningún lado, porque todos son unos tristes tarifados del gobierno de los Estados Unidos. Unos títeres, unas marionetas, unas simples, silvestres y vulgares rócolas que le suenan la música que quiere escuchar el que le mete la plata. No vendrán, no pasarán los enemigos de la patria, los enemigos de los pueblos, y estas organizaciones que fueron creadas no para defender sus intereses, sino para ponerse al servicio de los enemigos históricos de las luchas de nuestros pueblos. No vendrán a Venezuela. Vamos al siguiente desenlace. Esa señora, esa ciudadana en esa foto es Patricia Hermosa, ex jefa del gobierno del gabinete de Evo Morales. Esta señora fue misionada, sigue el compañero Evo creyendo en la derecha, creyendo que es que con la derecha van a participar en un proceso electoral y se puede ganar elecciones. Oigan, después que la derecha da un golpe de Estado, no entrega gobierno, reprime, mata y criminaliza y judicializa, pero no entrega gobierno y por la vía electoral menos. Bueno, Evo Morales decidió postularse para el cargo de senador y mandó a la señora Patricia Hermosa con los documentos para que la inscribiera como candidato del Senado. Cuando la señora iba a ir, se dirigía a la inscripción, fue detenida, está presa Patricia Hermosa, y los documentos que exige la ley para la postulación, los recaudos, fueron desaparecidos. Veamos el siguiente video. Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales, fue enviada a la cárcel de Obrajes con detención preventiva, acusada de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo. Patricia Hermosa y Wilfredo Chávez fueron designados por el expresidente del país para ser sus apoderados, que entre varias tareas tenían la de registrar a Evo Morales como candidato a la Asamblea Legislativa. Hermosa fue detenida el 31 de enero bajo los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Este 2 de febrero, el juez cautelar determinó su detención preventiva en el penal de Obrajes. ¿Por qué terrorismo? Porque el terrorismo no tiene beneficios procesales. La acusan de terrorismo, le montan su expediente y ahí la tienen presa. Bueno, la reacción de Evo Morales fue emitir a través de la cuenta Twitter lo siguiente. Observemos. Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta del servicio militar. Numeral, dictadura en Bolivia. Evo, hay una dictadura en Bolivia. Dile a los camaradas del movimiento del socialismo que las dictaduras no se combaten así, que no se inscriban en ese proceso. Movilización popular, el mejor antídoto para combatir a la derecha reaccionaria y a los planes del imperialismo es la movilización popular. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar, pero siguen creyendo en la derecha, siguen creyendo en las, entre comillas, democracia, en la, entre comillas, justicia. Ahí no hay valores, ahí no hay principios, ahí no hay moral, no hay ideología, no hay doctrina. Ahí lo que hay es intereses, y el interés es el control de Bolivia y su riqueza nacional, además de tener un Estado aliado para que vaya ya a la OEA y a los organismos multilaterales internacionales a votar como perrito que mueve la cola en la alfombra
todos los dictámenes de los Estados Unidos. Entiendan de una vez por todas que en Bolivia hay un golpe de Estado. Y Patricia Hermosa, creyendo, prevalida de buena fe tal vez, Evo también prevalido de buena fe, van allí a inscribirse pensando que los van a aceptar, que los van a inscribir. Hay una dictadura y la dictadura reprime así, presa y ahora es terrorista, no tiene beneficios procesales y sabrá Dios cuántos años de cárcel le irán a meter. Así están las cosas, que esta experiencia nos sirva a nosotros cada día para despertarnos y entender lo criminal, lo cruel, lo inhumana que es la derecha. Por eso que nosotros decimos aquí en Venezuela, más nunca volverán. Vamos al siguiente desenlace. Más de 5 millones de personas en Brasil dejarán de recibir la Bolsa Familia, que es la Bolsa Familia, un programa de subvención que redujo la pobreza en ese país durante el gobierno de Lula da Silva. Oigan, ahora 5 millones no lo van a recibir, porque resulta que Jair Bolsonaro decidió efectuar una serie de recortes presupuestarios y una de las decisiones que tomó fue eliminar este programa emblema que fue propuesto por el PT y que se inició en Bolivia desde el 2003. Así es la derecha, así es el neoliberalismo, así funcionan los gobiernos. Es decir, quitarle los logros y las conquistas al pueblo. Como la perdieron en Argentina, todos los logros y conquistas que se obtuvieron con Cristina y Kirchner y Néstor, los perdieron. Ahora empezar de cero. Como se perdieron en Ecuador los logros y las conquistas, empezar luchando. Así están las cosas. Bueno, así funciona la derecha, arremeter contra los pobres, los humildes, meterse contra ellos y avanzar sin importarle la vida de las personas. Vamos al siguiente desenlace. Colombia. Un grupo de 14 colombianos están aislados en Wuhan, China, por la situación del coronavirus y se realizan las coordinaciones del gobierno chino con el gobierno colombiano. ¿Usted sabe cuál es la respuesta del gobierno colombiano, de la Cancillería colombiana? Un inhumano plan que establece que ellos no tienen dinero y por lo tanto van a rifar 7 pasajes. De manera tal que 7 ciudadanos que salgan sorteados serán los que se devolverán a Colombia. Si alguien había perdido la capacidad de asombro, esto es inentendible. No solo pican gente, no solo asesinan, no solo los paramilitares los desaparecen, los pican con motosierra, los desmembran. Ahora resulta que los ciudadanos que residen en Wuhan, producto de la situación del coronavirus, deben afrontar la realidad del gobierno de su país para lograr ser repatriados. Es decir, van a rifar 7 boletos. Quisiera que nosotros hiciéramos una analogía comparativa con Venezuela. Oigan, en Venezuela, creyendo
en la propuesta de la derecha reaccionaria, muchos venezolanos se fueron del país bajo la teoría del acabose, del fin del país, de la patria y de que el futuro estaba en el exterior. Para ellos, sobre eso, sobre esa acción, decirle al mundo la diáspora, huyendo de la dictadura. Y resulta que cuando se fueron de Venezuela, allá lejos de atenderlos, de recibirlos, porque eran sus víctimas, los maltratan, los vejan, los persiguen, los explotan, los meten presos, los agreden físicamente, y ante esa acción, el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro creó el Plan Vuelta a la Patria. Pregunten si alguno de estos ciudadanos del Plan Vuelta a la Patria ha pagado un céntimo para venir al país. El pasado mes de septiembre el Plan Vuelta a la Patria celebró el primer año. Bueno, este proyecto social y humano que creó en el 2018 el compañero presidente Nicolás Maduro tenía un solo objetivo: garantizar la protección de todos los venezolanos que fueron víctimas de esa guerra, donde los conminaron a una migración forzada y ahora padecen las consecuencias de los maltratos en esos países. ¿Ustedes saben cuántos han regresado a Venezuela con aviones que ha puesto el país? 16.714. Pregunten si alguno ha pagado un céntimo para que vea cómo actúa un gobierno socialista y cómo actúa la derecha, cómo actúa el capitalismo y cómo actúa el neoliberalismo. Así están las cosas en Colombia. Estos ciudadanos colombianos tendrán entonces que esperar que el gobierno adquiera los boletos e ir al consulado, a la rifa, y los 7 que logren beneficiados en la rifa serán los que se repatriarán a Colombia, y el resto no se ocupan de su pueblo. Vamos al siguiente, con esta indignación vamos al siguiente desenlace. Tal cual lo contempla la Constitución de los Estados Unidos, el presidente asiste al Congreso a presentar el discurso conocido como el discurso del Estado de la Unión, y para el caso de Donald Trump, esta es la tercera vez que acude como presidente, pero en esta oportunidad hay un aditivo especial, y es que el Congreso donde él acude está llevando a cabo un juicio político conocido como impeachment, y cuya promotora y máxima vocera es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Entendiendo esto, se suscitó un incidente. Veamos el video. Thank you. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Observaron en el video a Nancy Pelosi rompiendo unos papeles. Cuando el presidente sube al estrado a pronunciar su discurso, le entrega al presidente del Congreso y a la vicepresidenta una copia de su discurso. Lo que estaba rompiendo Nancy Pelosi allí es el discurso de Donald Trump. Veamos la imagen para que vean cómo rompe el discurso de Donald Trump. Veámoslo de nuevo. Thank you. God bless you, and God bless America. Thank you very much.
observaron cómo Nancy Pelosi rompe el discurso y pese a que Donald Trump está de espalda, recuerden que tiene un monitor en todo el frente y está viendo cómo esta señora rompe su discurso. Esa acción de Pelosi generó una reacción mundial donde la llamada prensa libre, es decir, la que paga la CIA, arremetió contra Pelosi. Unos tratando de posicionar que tuvo una crisis de nervios, otros que no se sabe comportar, otro que es una señora grosera. Pero ¿saben cuál es la verdad verdadera? Veamos el siguiente video. Cuando Donald Trump le entrega el discurso a Nancy Pelosi, la señora Pelosi le extiende la mano para saludarlo y él la deja con la mano extendida. Es un grosero, es un patán, es un irrespetuoso, un falta incluso de decoro con los seres humanos y en este caso con una dama. Y esta señora, en respuesta a su patadería, a su grosería, a su falta de educación, le rompió el discurso porque además adujo, cuando fue increpada por los medios, que estaba lleno de mentiras y de falsedades, todo lo que le había dicho al país y que estaba contenido en él mismo. Hemos concluido así nuestro programa del día de hoy y para finalizar quiero recordar que el pasado 2 de febrero se cumplieron 21 años de la llegada a gobierno del pueblo, de la llegada a gobierno de la libertaria revolución bolivariana y en honor a la memoria de ese 2 de febrero veamos el siguiente video. Gracias por la atención prestada. Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, What?